Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta semana número 8 de trabajo remoto. Así es que espero que estén muy bien tranquilitos en sus casas, que estén todos acompañados, que estén sanitos y que estén bien. Vamos a comenzar esta semana trabajando la segunda unidad. Vamos a recién comenzar la segunda unidad, que se llama Los conflictos internacionales impactan la economía en múltiples escalas. Es una unidad que está enfocada a revisar cómo los países se relacionan, cómo resuelven sus conflictos y cómo impactan esos conflictos en las economías. Microeconomía, mediana economía, macroeconomía. Ahí vamos a ir viendo esos conceptos, qué significan y cómo se desarrollan. El tema de hoy día son conflictos internacionales. Para poder trabajar esta unidad tenemos que saber qué significan este concepto. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar hoy y que vamos a trabajar más adelante también es analizar algunos conflictos internacionales que involucran a estados nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la ciencia política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública, entre otros. ¿Ya? Eso vamos a ir trabajando semana a semana. Si vamos a trabajar los conflictos internacionales, lo primero que tenemos que saber es qué es un conflicto internacional. Para eso, entonces, vamos a empezar con una introducción y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto sabemos de los conflictos internacionales? Para eso yo les voy a ayudar y les presento este cuadro que van a completar. Van a escoger 3 conflictos internacionales que ustedes recuerden. Les pido por favor que sean conflictos que ustedes conozcan, que escucharon, que conocieron a lo largo de la historia. Da lo mismo el periodo que sea. Lo importante es que ustedes lo identifiquen como conflicto internacional. Y van a escoger 3. ¿Qué van a hacer con esos 3 conflictos? Los van a ir caracterizando, los van a ir clasificando en este cuadrito y van a ir completándolo con los elementos que se les solicitan. Por ejemplo, les voy a dar ejemplo para que sepan lo que hay que poner en cada espacio. El conflicto número 1, voy a escribir el nombre o cómo se conoce el conflicto. En este caso yo puse crisis del petróleo, ¿cierto? Puede ser crisis económica, crisis fronteriza. Ahí ustedes vean guerra de no sé cuánto, guerra de no sé qué. Ustedes escojan los conflictos que recuerden para establecer en cada uno de estos cuadraditos. Razón principal del conflicto. Las razones son siempre muchas, pero les estoy pidiendo que sea la principal. La razón principal es la religión, la ideología, el nacionalismo, puede ser fronterizo también. Ahí dependen del conflicto en que ustedes escojan, identifican la razón principal. Proceso histórico en el que se ubica, ¿cierto? Y ahí puede ser también descolonización en el ejemplo que tenemos acá, descolonización, puede ser Guerra Fría, puede ser periodo de crisis económica, en fin. Ustedes ahí escojan el conflicto, el periodo histórico en el que se identifica ese conflicto. Si es un conflicto anterior, también puede ser en el periodo del Renacimiento, de la época moderna. Ustedes ahí ubiquen ese proceso. Países o grupos involucrados, tenemos en este caso como ejemplo Argentina e Inglaterra, pero puede ser también conflictos religiosos de dos grupos distintos, puede ser de dos ideologías distintas. Ahí ustedes vean quiénes son los involucrados en el conflicto que determinaron. ¿Cuánto tiempo duró? En el ejemplo acá dice desde 1948 hasta hoy día. Hay otros conflictos que duran un año, hay conflictos que duran décadas, mucho tiempo, o un siglo. Ahí depende del conflicto que escoja. Manifestación del conflicto. ¿Cómo podemos ver el conflicto? Evidentemente. En el ejemplo dice embargo. El embargo es cuando se toman
especies o elementos para poder salvar o pagar una deuda. ¿Ya? Yo embargo cuando alguien me debe algo. Pero se puede manifestar a través de una guerra, se puede manifestar a través de dichos, a través de un montón de elementos que ustedes determinen, depende de los conflictos que escojan. Y finalmente la fuente de información generalmente es la prensa, pero puede ser también libros o ahí nuevamente depende del conflicto. ¿Ya? Chicos, importante, los ejemplos que yo les di abajo no corresponden a un solo conflicto, no es la crisis del petróleo la que tiene todos estos elementos, sino que les quise dar ejemplos distintos para que no se hicieran la idea de un solo conflicto. ¿Ya? Bien, una vez que hayamos finalizado este cuadrito, lo que vamos a hacer es, vamos a leer para empezar a ordenar el concepto en nuestras mentes. Vamos a leer dos documentos que también se los dejo en formato Word en la nube por si les complica leer directamente de la presentación. Estos dos documentos están enfocados a explicar un poquito cuáles son los conflictos internacionales y qué características tienen. El documento 2 está dividido en dos partes porque es un poquito más extenso, pero también está explicando el concepto de conflicto internacional, para que ustedes puedan hacerse una idea y puedan después completar las siguientes preguntas. ¿Qué formas de relación caracterizan los conflictos? Ahí ustedes tienen que explicar qué es un conflicto y qué elementos tiene que lo podemos determinar como conflicto, o sea, qué características tienen estos conflictos. La segunda pregunta es qué implica que un conflicto sea internacional, o sea, qué elementos tiene que tener para que lo podamos llamar internacional. Y la tercera pregunta habla de qué instituciones pueden mediar para resolver un conflicto de esta naturaleza. Pueden ser instituciones nacionales, internacionales, que estén buscando solucionar estos conflictos entre los estados. Bien, una vez que ustedes hayan respondido esas preguntas, y por favor no antes, les pido que hagan esta primera parte donde estamos buscando entre nuestros propios saberes qué conocemos de este concepto. Vamos a pasar a la segunda parte donde vamos a explicar un poco cómo se clasifican estos conflictos internacionales. ¿Ya? Principalmente los conflictos internacionales son conflictos políticos y como vimos también en los textos, vamos a entender que los conflictos políticos no solo se refieren o no solo se están relacionados con lo político precisamente tal, sino que también se vincula y están integrados con lo económico, con lo social, con lo cultural, con un montón de otros aspectos de la vida humana. Por tanto, estos conflictos principalmente son políticos que albergan todo lo demás. Estos conflictos políticos se clasifican porque son internacional. La forma clásica de un conflicto político es un conflicto internacional, que puede tener dos características. La primera de ellas es bilateral, que significa que hay dos estados involucrados en alguna diferencia o en alguna disputa de algún territorio o algo. Bi es dos, por lo tanto, bilateral son dos lados en conflicto. Y también tenemos multilateral, que aquí ya tenemos tres o más países que están en conflicto. Pero también tenemos otra forma que tiene que ver con lo transnacional, que eso está enfocado principalmente no a cuando los conflictos afectan directamente a una nación determinada, sino que traspasan varias naciones y no necesariamente la nación en sí misma está en conflicto con otra nación, sino que hay ciertos grupos de esa nación que están en conflicto con otros grupos. No sé si queda claro. Por lo tanto, el terrorismo está muy bien, explica muy bien esta transnacionalidad. Un grupo terrorista puede pertenecer a un país, pero aún así va a provocar conflictos y problemas en otros países, independiente que esos países tengan o no problemas entre ellos. ¿Ya? Bien. Cuando tengamos clara esta clasificación, vamos a trabajar con los siguientes conflictos. Les presento
3 conflictos internacionales ocurridos en el siglo XXI. Estos conflictos son muy recientes. Ustedes debieran tener cierta noción de cada uno de ellos, pero lo que van a hacer ustedes es investigar y profundizar qué pasó en cada uno de estos conflictos. El primero de ellos es la guerra de Irak, donde está involucrado Estados Unidos e Irak. Y ustedes ahí van a tener que averiguar qué pasó antes de que comenzara, porque aquí tiene fecha 2003, pero antes también hay todo un proceso que va a provocar y va a ir desencadenando esta guerra en el 2003. ¿Cuánto duró? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? Ustedes tienen que averiguar qué ocurre durante todo este conflicto para que les quede mucho más claro. El segundo conflicto, yo creo que lo reconocen, es un conflicto que termina el 2014 y es la disputa territorial que tiene Chile y Perú, ¿cierto? No estaban de acuerdo y van a recurrir a una organización internacional. Perú principalmente recurre a la Haya para solucionar este problema fronterizo. 2014, para que también lo investiguen, qué pasó, desde cuándo viene este problema, cómo terminó, ¿sí? El tercer conflicto es muy, muy actual. Y es el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Es un conflicto que tiene también mucho tiempo de antigüedad. Yo puse aquí el año 2017 porque fue uno de los años más complejos de este conflicto, pero en realidad es un problema que se arrastra desde muchos años antes. Y que incluso podríamos decir que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy día, por el contexto internacional, está un poco más calmado, pero estos dos países tienen toda una trayectoria de problemas y dificultades, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer después de investigar entonces? Vamos a caracterizar con el cuadrito que yo les mostré anteriormente de que los tipos de conflictos, vamos aquí a plasmar todo lo que sabemos de estos 3 problemas y conflictos internacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces cada uno va a ir completando. Tipo de conflicto, si es un conflicto multilateral, bilateral, si es transnacional, incluso podría ser bilateral y transnacional. Ahí ustedes averigüen y vean qué tipo de conflicto es, qué actores están involucrados, si el Estado completo está involucrado, si algún poder del Estado está involucrado directamente o algún personaje de cada país está involucrado. Posibles causas del conflicto que provoca. Recuerden que todos los procesos históricos son multicausales, tienen muchas causas, así que ustedes tratan de identificar cuáles son las más importantes que podrían provocar cada uno de estos conflictos. Y finalmente, ¿qué elementos están en cuestión? O sea, ¿qué se está disputando? ¿Cuál es el problema o cuál es el elemento en los que no están de acuerdo y provoca este conflicto? ¿Sí? Bien, espero que no tengan dudas. Si las tienen, escríbanme y ahí solucionamos la duda que tengan. Les envío un abrazo grande. Espero que esté muy bien. Estoy a la espera de todas sus actividades para que podamos ahí ir dialogando con lo que ustedes hacen y cómo podemos ir mejorándolo. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.